Vamos a dar paso a la siguiente sesión, la cual será impartida por el doctor Carlos Sandoval Jaime. Le recordamos al ponente que a los 30 minutos de su charla sonará una notificación previa para iniciar con la sesión de preguntas con la audiencia. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Como siempre, es un gusto el poder dirigirme al público que está interesado en conocer un poco más acerca del quehacer científico en México y tratar de despejar un poco de las dudas que pudieran surgir ahora con este tema tan en boga que son los virus, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre qué son los virus, cómo están formados, qué maneras tenemos para combatirlos, ¿no? Déjenme... Ok, primero quiero empezar diciendo que los virus son capaces de infectar a prácticamente todos los seres vivos que existen en el planeta. Es probable o es prácticamente seguro que cada vez que nosotros veamos una forma de vida en el planeta, esta va a tener un virus que la infecta, un virus asociado. Y en esto podemos encontrar aves, hongos, plantas, insectos, peces, incluso otros protozoarios y, por supuesto, mamíferos, ¿no? Dentro de los que entramos nosotros. Los virus son pequeñas construcciones biológicas formadas por ácidos nucleicos, la información genética del virus, todas las instrucciones que le dicen al virus cómo ser, qué proteínas expresar. Y este material genético está cubierto, protegido por una capa de proteínas o una capa de proteínas y lípidos. Dadas la gran diversidad que nosotros vemos dentro de los virus, podemos ver que sus materiales genéticos pueden estar formados por todas las posibilidades que encontramos en la naturaleza. Puede ser un DNA de una sola cadena, de doble cadena, puede ser RNA de cadena sencilla, de doble cadena, de polaridad negativa, de una sola cadena, segmentado, etcétera. Y así como sus materiales genéticos, también sus formas son muy diversas. Lo que les presento en esta imagen es distintos tipos de virus, en los que podemos ver el virus del mosaico del tabaco, por ejemplo, que tiene esta forma de cigarro, donde el material genético sería esta línea roja cubierta por proteína. Un adenovirus, ahora se ha puesto muy también en el punto de la luz los adenovirus, ya que varias de estas vacunas que se están utilizando contra SARS-CoV-2 utilizan este virus como un vector para su administración. Tenemos otros virus cuyos genomas están rodeados por una membrana más flexible que no les permite tener una forma definida. Y, por supuesto, estas formas complicadísimas de ciertos virus que infectan bacterias, que se conocen como bacteriófagos, que parecen pequeñas naves espaciales, ¿no? ¿Qué tan pequeños son los virus? Les presento esta imagen muy representativa, donde podemos ver una imagen de microscopía electrónica de un cabello humano. Tomen cualquiera de ustedes un cabello de su cabeza, perdón, y podrán entender las dimensiones, ¿no? Y lo que vemos aquí en este pequeño punto blanco sería el tamaño de un coronavirus, ¿sí? Así de pequeño es. Sin embargo, cuando nosotros vemos los tamaños con otros virus, por ejemplo, rinovirus, poliovirus, influenza, rabia y un bacteriófago como el que le mostré, nos podemos dar cuenta de que los coronas, ese puntito blanco que nosotros vimos en el cabello, se encuentra más o menos en este rango de tamaño. Dentro de los virus es uno de los virus más grandes. Entonces podemos ver que hay incluso virus más pequeños que este. Y cuando nosotros comparamos los virus con bacterias, que serían estas ahora en este rango, E. coli y otras de este tipo de bacterias, podemos ver lo pequeños que son. Y después empezamos a ver los tamaños con células humanas, ¿no? Un glóbulo rojo, bueno, esta es una levadura, no es una célula humana, células de la piel, un espermatozoide, y bueno, la escala sigue subiendo y ya podemos ver dónde los virus quedaron, ¿no? El pequeñísimo tamaño que estos tienen. Entonces,
como les había mencionado, los virus son estas partículas infecciosas formadas por proteínas y ácidos nucleicos. Todos los virus se pueden englobar dentro de esta definición. Otra manera también de definirlos es que los virus son parásitos obligados intracelulares. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras los virus se encuentran en el ambiente extracelular, es decir, fuera de una célula, en la mesa, en el aire, etcétera, son inertes, no presentan ningún metabolismo, no presentan ningún proceso biológico, pero en el momento en que entran en contacto con una célula y la infectan, dentro de la célula entonces sí pueden empezar a llevar a cabo ciertos procesos biológicos que traen como consecuencia la replicación del virus, el producir más progenie viral, ¿no? Y esta es, bueno, pues la manera en la cual los virus hacen más copias de sí mismos para perpetuar su grupo de virus. Aquí les pongo un ejemplo, una caricatura muy sencilla de cómo es que los virus replican, ¿no? En este caso, un bacteriófago, un virus que infecta específicamente bacterias. Tenemos una bacteria que de pronto se encuentra con un bacteriófago. El bacteriófago introduce su material genético. Una vez que se encuentra dentro de la bacteria, este material genético empieza a ser reconocido por la maquinaria de la bacteria. El virus secuestra todos los elementos de la bacteria para empezar a producir más copias del genoma y proteínas virales, las cuales ensamblan nuevos virus y finalmente pues, la cantidad de virus es tanta que destruyen a la bacteria, liberando todos estos virus para encontrar más bacterias y de esta manera perpetuar el ciclo replicativo de estos virus. Les muestro aquí algunas imágenes de cómo se ve. Lo que tendríamos aquí en amarillo, en este color más oscuro, sería una bacteria, y todos estos pequeñas espículas de aquí serían fagos, bacteriófagos, que se han adherido a la bacteria. Tenemos aquí otra imagen de microscopía, donde podemos ver todos estos pequeños fagos. Lo que tenemos aquí es igualmente una bacteria con fagos en su exterior, y en el interior cómo se empiezan a formar los nuevos fagos, resultado de la infección de estos que tenemos acá. Y finalmente, cuando la bacteria es lisada, se rompe para liberar a todas las partículas virales al exterior, ¿no? Tenemos aquí los fagos, algunos todavía adheridos, algunos poco de la basura de la bacteria que quedó después de la lisis. Entonces, ¿por qué los virus se han vuelto desde hace algunos años parte del diálogo que tenemos diario? Y bueno, en este último año con mucho más potencia. Lo que ocurre o lo que nosotros, lo que nos venimos enfrentando es a una pandemia ocasionada por un virus, y en los últimos años han estado apareciendo muchas de estas brotes virales en distintas partes del mundo, ¿no? Hace algunos años nosotros recordamos el brote de influenza que ocurrió en México. Actualmente está ocurriendo un brote de ébola en África, e incluso en las Américas hasta hace unos 2 o 3 años teníamos brotes de otras enfermedades virales como chikungunya y Zika. Y bueno, actualmente este brote que nos tiene encerrados en nuestra casa, el SARS-CoV-2, que ha hecho incluso que tengamos estas nuevas modalidades para comunicarnos entre nosotros. Si se dan cuenta, a lo largo de estos recientes años, estos brotes empiezan a aparecer con más y más y más frecuencia, tanto de virus que ya habíamos visto en el pasado, como otros virus completamente nuevos a los cuales nunca nos habíamos enfrentado. ¿Cuáles son las razones de que esto esté ocurriendo? Bueno, mucho de esto es la consecuencia de la manera en la que las personas, en las que la humanidad entera hace las cosas, errores que estamos cometiendo. El primero podría ser, o podríamos referirlo a la cantidad de personas que somos, ¿no? El hacinamiento. Grandes grupos de personas viviendo en zonas pequeñas ocasiona que haya mucho contacto entre las personas, así que eso facilita de manera importante la transmisión de enfermedades entre las personas, ¿no? Y que estos brotes puedan ocurrir de manera mucho más sencilla. Otra de las razones de que esto ocurra es
lo pequeño que se ha vuelto el mundo. Esto, por supuesto, no tendría por qué ser algo malo, sin embargo, es una consecuencia, ¿no? Ahora prácticamente estamos a un vuelo de cualquier parte del planeta. En unas cuantas horas podemos estar en un sitio donde a lo mejor una enfermedad infecciosa jamás se había reportado, ¿no? Esto, por supuesto, hace que la distribución de estas enfermedades se vuelva mucho más sencilla. Otra razón de esto es el cambio climático, el calentamiento global, que trae como consecuencia que las temperaturas y los ambientes dentro del planeta se vean afectados. Muchas enfermedades infecciosas están circunscritas a ciertos ecosistemas, dadas las temperaturas que se manejan en esos lugares, y muchas de estas enfermedades son transmitidas por algunos vectores, muchas veces insectos, ¿no? Dengue, Zika, chikungunya, y estos mosquitos o estos vectores de insectos necesitan de ciertas temperaturas para vivir en esa región. Bueno, si ahora ciertas regiones que tenían temperaturas muy bajas, como para que esos insectos pudieran vivir, ahora se vuelven más cálidas, el clima empieza a volverse más templado en esas regiones, entonces esos insectos ahora pueden desplazarse también a esas regiones, exponiendo a personas que nunca habían visto esa infección a esta enfermedad. ¿Sí? Y finalmente, la deforestación de nuestros bosques tropicales. Esto como consecuencia de generar más terreno que pueda ser utilizado para el ganado y para el sembradío de alimentos, ¿sí? Si somos más personas, necesitamos más alimentos y, bueno, por supuesto, necesitamos más terreno para crecer nuestra comida. Y esto trae como consecuencia que, como está representado en esta fotografía, tenemos ahora personas trabajando en estas regiones, ¿no? Para sembrar y cosechar el alimento. Sin embargo, podemos ver que están en un contacto muy cercano con un bosque selvático, en el cual se encuentran virus que llevan miles o millones de años replicando dentro de las especies propias de ese ecosistema en particular, dentro de esa selva, y cuando una persona llega y empieza a pasar mucho tiempo en esta zona, pues se expone a estos agentes infecciosos y podría ser que se infecte, que sea un problema y que ahora él lo lleve a una zona urbana, ¿no? Entonces, todo esto en conjunto ha traído como consecuencia que nosotros estemos viendo estos brotes de enfermedades virales cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, no estamos completamente desarmados para enfrentarnos a todo esto. Una de las principales herramientas que tenemos para enfrentar a las enfermedades virales y a muchas otras enfermedades son las vacunas. Me parece que es muy importante que en este momento, sobre todo, todos entendamos la importancia de las vacunas y la relevancia de vacunarnos, no solo contra el nuevo SARS-CoV-2, sino contra toda la cartilla de vacunación que nosotros tenemos disponible. Pero, ¿cómo funcionan las vacunas? Básicamente, cuando nosotros nos enfrentamos a un agente infeccioso, la primera vez, ¿sí? La primera vez que nos encontramos con una enfermedad, lo que nosotros vemos es un agente agresivo y activo que entra al cuerpo, ¿sí? Nuestro sistema inmune empieza a trabajar para tratar de combatirlo, sin embargo, nuestro sistema inmune toma un tiempo para poder montar una respuesta inmune adecuada, a lo mejor un par de semanas, unas 3 semanas. Sin embargo, esto le da tiempo al agente infeccioso de replicar lo suficiente y de ocasionar daño, que en algunas ocasiones puede ser bastante como para que la persona llegue a presentar problemas importantes, ¿sí? Lo que hacen las vacunas es tomar este agente infeccioso y debilitarlo de alguna manera. Pueden debilitarlo o matarlo o romperlo o incluso solamente tomar pequeños pedazos de él. Este agente modificado, este agente vacunal, este agente que ya no puede ocasionar una enfermedad en las personas de ninguna manera, se administra utilizando distintas vías, en este caso es una jeringa, y lo que ocurre es que nuestro sistema inmune, que jamás lo había visto, se lo encuentra, pero como no puede replicar ni enfermarnos, le da tiempo suficiente al sistema inmune de ponerse alerta, activarse, replicarse y poder neutralizar a este agente, ¿sí? De suerte de que además nuestro sistema inmune guarda una memoria de ese agente infeccioso, ¿sí? Para muchos años después, bueno,
aún se está estudiando para algunos agentes infecciosos, pero la idea es que estas células de memoria pueden quedarse bastante tiempo recordando al agente infeccioso. Pasa el tiempo y cuando esa persona que ya fue vacunada y que tiene sus células de memoria se enfrenta al agente infeccioso activo completamente, al que puede ocasionarnos la enfermedad, nuestro sistema inmune ya está listo e inmediatamente puede neutralizarlo y de esa manera es muy posible que ni siquiera lleguemos a presentar una enfermedad y si llegamos a enfermarnos será una forma muy leve de este problema, ¿sí? ¿Cómo es que surgió esta idea de la vacunación? Hace, a lo mejor mi bisabuela todavía se llegó a enfrentar a una enfermedad que se conocía como viruela. Y esta es una enfermedad, un agente infeccioso ocasionado por un virus, que nos viene acompañado desde hace mucho, mucho tiempo. Sí, aquí podemos ver una momia que tiene todavía algunas marcas de la viruela, tenía una tasa de mortalidad bastante alta e incluso las personas que llegaban a sobrevivir a ella podían quedar con marcas para toda la vida, ¿no? Entonces, un naturalista, un médico, Edward Jenner, se dio cuenta de que había una cierta población en sus ciudades, en sus pueblos, que parecía que eran resistentes a la infección. Cuando había un brote de viruela en un pequeño pueblo, la gente se enfermaba, el virus mataba a la cantidad de personas que fueran más débiles, más susceptibles, etcétera, pero había un gremio de trabajadores que siempre salía bien librado de esto. Y este gremio eran las lecheras, las mujeres que se encargaban de ordeñar las vacas todas las mañanas. Y esto despertó su curiosidad y empezó a investigar el por qué. Y se dio cuenta de que las lecheras, bueno, las vacas, presentaban una enfermedad en las ubres, unas pústulas muy parecidas a las de la viruela, de una enfermedad que se conocía como vacuna. Las lecheras, a fuerza de ordeñar a las vacas, algunas veces tenían heridas y se ensuciaban un poco de estas pústulas de la vaca y en esa zona ellas generaban una sola lesión o unas pequeñas lesiones, a lo mejor tenían un poco de fiebre, 1 o 2 días, después de eso se recuperaban y ellas le decían que eso las volvía inmunes o evitaba que se enfermaran de viruela posteriormente. Él decide hacer un experimento poco ético en este momento, pero que en esos años ayudó mucho, en el cual tomó a una lechera con pústulas de vacuna e inoculó a un niño, James Phipps, es muy importante también recordar su nombre. El niño desarrolló vacuna, ¿sí? Y tiempo después tomó pústulas de una persona que tenía viruela, inoculó al niño y el niño no desarrolló viruela. Repitió este experimento varias veces y se dio cuenta de que esta estrategia permitía proteger a las personas de esta terrible enfermedad. Aquí tenemos un ejemplo de unos niños gemelos, uno vacunado y uno no, y podemos ver la importante diferencia que hizo en este caso la vacunación para ellos, ¿sí? Esto fue un avance enorme, se empezó a administrar esta estrategia por todo el planeta, sin embargo no había un esfuerzo coordinado. Entonces algunos países aplicaban esta vacunación en ciertas épocas, otros en otras. El chiste es que siempre había circulación de viruela por todo el planeta. Me parece que fueron los rusos que por ahí de los 50, 60 dijeron vamos a hacer un esfuerzo en conjunto, todo el planeta, de normalizar campañas de vacunación, hacer reportes específicos y claros de cómo es que la enfermedad se está moviendo por todo el planeta y este esfuerzo en conjunto trae como consecuencia que el 8 de mayo de 1980 se declara erradicada la viruela del planeta, siendo la primera enfermedad viral que desaparece completamente del planeta y todo gracias a esta estrategia de vacunación, ¿sí? Sin embargo, a pesar de las grandes ventajas que esto tenía, por supuesto, en la época hubo críticos a Edward Jenner. Aquí podemos ver algunas caricaturas de la época donde vemos personas que son vacunadas y empiezan a producir vacas de la boca, de la nariz, de ciertas regiones de las pústulas, o bien este demonio vaca que es alimentado por Jenner y algunos de sus seguidores por bebés, para después estos bebés ser echados fuera de la vaca y alimentar así a todas las sectas obscuras, ¿no? que rodean. Por supuesto, todo esto es un sinsentido, pero bueno,
tenemos que recordar que muchas veces la información no está al acceso de todas las personas. Es muy importante precisamente este tipo de actividades como las que estamos teniendo en este momento para permitirle a todas las personas despejar sus dudas y acabar con sus miedos, ¿no? O sea, es muy evidente que todo esto es un miedo simplemente por la falta de información. Por supuesto, algunas de las pegas que tienen las vacunas son los efectos secundarios, ¿no? Esto es algo que también hemos estado escuchando recientemente. Cuáles son los efectos secundarios de tal o cual vacuna. En este momento me refiero únicamente a los efectos secundarios reportados para la vacuna de influenza. Por supuesto, vamos a ver un ligero dolor, enrojecimiento donde se administra la inyección, claro, nos están inyectando algo en el músculo y esa inflamación y ese ligero dolor es precisamente una señal de que nuestro sistema inmune está reconociendo que ahí hay algo que no debería estar y lo está tratando de combatir. Un poco de fiebre, por supuesto, también va acompañado de esto y el dolor muscular es la respuesta inmune montándose contra esa vacuna en particular y una respuesta alérgica. Dentro de la población humana hay una gran diversidad de fenotipos y, por supuesto, algún grupo de personas presentará una respuesta alérgica a algunos de los componentes de la vacuna. Por supuesto, cuando todas las vacunas se empiezan a desarrollar, todo esto se tiene que considerar, todo esto se evalúa, se determina cuál es el costo-beneficio de la administración de esa vacuna y se ha visto que las respuestas alérgicas realmente se presentan en un sector muy pequeño de la población y si se les advierte a este grupo de personas de algunos de los problemas que podrían presentar y por supuesto su médico puede ofrecerles una opción. Por ejemplo, en el caso de vacuna contra influenza, lo que nosotros sabemos es que algunos de los componentes que elaboran para elaborar la vacuna pueden generar una respuesta alérgica. Por ejemplo, huevo, ¿no? La vacuna de influenza se crece en huevo y cuando se produce, algunas de las proteínas del huevo pueden ir ahí. Cuando una persona es alérgica a huevo y se le administra esta vacuna, puede llegar a tener alguna respuesta alérgica. Sin embargo, hay opciones de vacuna de la influenza que no se crece en huevos, se crece mediante otras estrategias y esa puede ser una opción. Esa también es una parte muy importante del desarrollo de vacunas, el tener muchas opciones, que esto es algo que estamos viendo en este momento con la vacuna de SARS-CoV-2, tener muchas plataformas, muchas distintas estrategias, lo que permite llenar todos los espacios para que toda la población pueda tener acceso a una inmunidad. Y del otro lado, en esta misma diapositiva, lo que vemos son los efectos secundarios contra aspirina, contra un medicamento que todo el mundo puede comprar en la farmacia sin mayor problema y que lo toma prácticamente sin ningún control. Y podemos ver que sus efectos secundarios comunes son náuseas, vómitos, dolor de estómago, acidez estomacal y por supuesto vienen acompañados de una cantidad enorme de efectos secundarios mucho más graves, ¿no? Como pueden ser ciertas hemorragias, urticarias, sarpullido, vómitos con sangre. Pero bueno, por supuesto esto también está evaluado por parte de las compañías que se dedican a la administración de este medicamento, pero podemos ver la diferencia entre ambas, ¿no? Es muy importante que nos vacunemos, ya que de esta manera también podemos proteger a ciertas personas a las cuales no se les puede administrar la vacuna, o bien porque son muy ancianos o muy jóvenes, o porque presentan una enfermedad autoinmune, ¿no? O están bajo el tratamiento de ciertos medicamentos que reducen su respuesta inmune. Entonces, nada más quiero terminar esta parte con, recuerden, es muy importante vacunarse. ¿De dónde vienen todos estos miedos por las vacunas? Originalmente todo esto empezó con el trabajo de un tipo que se conoce como Andrew Wakefield, que publicó un trabajo científico, y pongo grandes comillas en esto, en el cual él declaraba que había un riesgo de ciertos problemas con la administración de la vacuna contra sarampión, paperas y rubéola. Este trabajo fue completamente rechazado por la comunidad científica. Se trató de repetir, se realizaron experimentos para ver si lo que él decía era verdad y se determinó que esto era completamente falso, que él tenía intereses personales para publicar este trabajo y quedó completamente desprestigiado, ¿no? Esto es una mentira total. Sin embargo, esto le da fuerza a ciertas personas como personas famosas, personas de la farándula, que no tienen ninguna idea de cómo es que la ciencia funciona, ¿no? Y el gran problema en este sentido es que este grupo de personas famosas son seguidas
por personas que quizá no tienen la información correcta y sienten admiración por este grupo de personas y confían en que lo que dicen debe ser verdad, ¿no? Si son famosos, entonces ellos deben de tener acceso a cierta información que yo no tengo y ellos son tan buenos que me la comparten. Pero definitivamente todo lo que dicen es un sinsentido, hablan solo, no quiero utilizar palabras altisonantes, pero no tienen ninguna validez científica por nadie, ¿no? Entonces, recurran a fuentes de información certeras, no les crean nada a estas personas, realmente no tienen ninguna formación en ese sentido, ¿sí? ¿Qué enfermedades podemos prevenir con vacunas? Sobre todo enfermedades, yo soy virólogo, así que les hablo de las enfermedades relacionadas a virus, que pueden ser prevenidas por vacunación. Por supuesto, cánceres asociados al virus del papiloma humano, hay una vacuna contra el virus del papiloma humano, herpes zóster, influenza, hepatitis A, hepatitis B, paperas, polio, rotavirus, rubiola, sarampión, varicela, ¿sí? Todas estas son vacunas que están disponibles y que nos protegen contra estas enfermedades y las formas graves de estas enfermedades. Finalmente, si ustedes están buscando fuentes de información certeras, recomiendo ampliamente la Sociedad Mexicana de Virología, de la cual soy miembro, junto con otros colegas de aquí del instituto y de otras instituciones en México, y constantemente estamos subiendo información certera y verificada del devenir de los virus y de las vacunas y de todo en todo el planeta y, por supuesto, también en México. Creo que con esto termino. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, me encantaría escucharlas. Muchas gracias, doctor, por su plática. Vamos a comenzar entonces con la sección de preguntas. La primera de ellas es realizada por Paola Hernández y dice, ¿puede haber dos virus a la misma vez en el cuerpo humano? Claro. Si, por ejemplo, cerca de diciembre, el gran problema que muchas personas se esperaban es que hubiera influenza y SARS-CoV-2 circulando al mismo tiempo en la población y, por supuesto, una persona podía infectarse con SARS-CoV-2 e influenza. Sin embargo, hay vacuna contra influenza y por eso se le pedía de manera importante a la población que se vacunaran. De esa manera, al menos estarías protegido contra uno de estos virus. Pero esto puede ocurrir con otras enfermedades virales. Podría ser SARS-CoV-2 y dengue, SARS-CoV-2 y rotavirus, etcétera. Sí, sí es posible. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Juan Manuel Andrade Cortés y dice, ¿es posible que el origen de los virus haya sido una manera para cambiar genes entre bacterias prehistóricas? Perdón. ¿Hablas del origen biológico de los virus? Perdón, ¿me la podrías repetir? Creo que sí, más bien, yo creo que la pregunta se refiere a que si el origen de los virus haya sido generado para intercambiar genes entre las bacterias, ¿no? Híjole, no te podría decir si tuvo por supuesto, los orígenes biológicos de todas las especies no obedecen a una función esperada. Aún se está estudiando realmente cuál fue el origen de los virus en el planeta. Hay varias teorías, algunas dicen que eran organismos más complejos, que se fueron especializando a volverse parásitos y de esa manera redujeron el número de genes que necesitan para replicarse a lo mínimo. Pero si esto obedece a alguna función biológica, la verdad es que no tendría yo información al respecto. ¿Yo no me escucho? Sí, sí nos escuchamos. Sí. La siguiente pregunta es de Zaira Molina y dice, ¿el cuerpo humano sería capaz de soportar más de 5 virus en el cuerpo y que éstas se adapten a su sistema? Híjole, no te lo podría decir. En principio, quizás sí, o sea, a lo mejor una persona con VIH le da influenza y tiene SARS-CoV-2 y tiene hepatitis, podría ser. Tendría muy mala suerte, pero sí puede ser. Correcto. La siguiente pregunta es de Miguel Ángel Román y dice, ¿qué hacen los virus difíciles de erradicar? Bueno, en general, tu pregunta es bastante, podría tener una respuesta muy amplia, pero en el caso de viruela, había una ventaja interesante y es que no había, por ejemplo, un hospedero natural.
el virus solamente infectaba a humanos y la vacuna era lo suficientemente eficiente para cortar la transmisión. Eso trae dos consecuencias. Las personas, una vez vacunadas, ya parecía ser que no podían transmitir la enfermedad y el virus no tenía un reservorio natural, un animal que lo mantuviera circulando y que en alguna otra ocasión, años después, cuando las campañas de vacunación se disminuyeran, esa persona entrara en contacto con ese animal y se volviera a contagiar y volviera a meter el virus a la población. Entonces, para poder erradicar un virus tienen que ocurrir una gran cantidad de situaciones que muchas veces no es posible. Entonces, es distinto. O sea, no podría darte una respuesta como tal, concreta. Es que no haya a lo mejor un hospedero natural, que haya una vacuna esterilizante lo suficiente como para impedir el contacto, la transmisión entre personas, que esta vacunación a lo mejor sí permite la transmisión, se mantenga durante muchos años hasta reducir el número de casos a prácticamente indetectables. Y aún así continuar con las campañas hasta completamente desaparecerlos. En otros casos, los virus tienen una biología completamente distinta. Por ejemplo, VIH cuesta mucho trabajo el desarrollar una vacuna que realmente funcione contra él. Puede ser dada sus tasas de mutación, cambia tan rápidamente que es complicado el desarrollar una vacuna. Es multifactorial, diríamos. La siguiente pregunta, más bien son dos preguntas por Eduardo, y dice la primera, ¿los virus pueden infectar a otro tipo de virus? Y la segunda es, ¿existen virus que atrofien el sistema inmunológico? Sí. En cuanto a virus que infectan otros virus, no hay como tal un virus que puede entrar en otro virus. Sin embargo, sí hay virus que dependen de la infección de otro virus para poderse replicar en una célula. Hay algunos virus que se conocen como satélites que requieren que una célula esté infectada por otro virus, con el cual han evolucionado a lo largo de millones de años, para poder replicar. Si ese otro pequeño virus satélite entra en la célula, no puede hacer nada, ¿no? Entonces, se les conoce como que son virus que infectan virus, pero realmente un virus que infecte un virus y lo destruya, no existe o no tengo el dato realmente. La segunda pregunta era... virus que infecten que debiliten el sistema inmune. Bueno, por supuesto, el VIH es uno de los ejemplos más claros. Es un virus que logra minar de manera importante la manera en la cual montamos la respuesta inmune, al grado de que las personas realmente, cuando llegan a perecer, fallecen por infecciones no relacionadas al virus en sí, ¿sí? Sino que mueren de alguna otra infección bacteriana o viral. Correcto. La siguiente pregunta es, bueno, dice, ¿cuál es el origen de los virus? Sí. El origen evolutivo biológico, lo que te digo, es un tema realmente de investigación, es algo que aún se está determinando. Hay varias teorías, algunas, como te digo, son que eran organismos mucho más complejos y que se fueron a lo largo de los millones de años especializando para volverse los parásitos perfectos. Correcto. La siguiente pregunta es de Paola Hernández y dice, ¿qué pasa con las mujeres contagiadas si es que están embarazadas? Bueno, aquí hay dos situaciones. Una es si la mujer ha sido o está en los primeros meses de embarazo. ¿Hablamos de SARS-CoV-2 o de qué virus, para empezar? No especifica. No especifica. Híjole, no te podría yo responder si no me dices qué virus, pero asumiré que hablas de SARS-CoV-2. Se ha visto que si una mujer en los primeros meses de embarazo se infecta y tiene forma grave de SARS-CoV-2, la COVID-19, puede llegar a presentar problemas para continuar con el embarazo. Tenemos el otro escenario. Si una mujer está prácticamente al término del embarazo y se infecta, se ha visto que su bebé, su producto, llega a tener presencia de anticuerpos que son
transmitidos de la madre al producto a través del cordón umbilical. La siguiente pregunta es de Joel Eduardo Sánchez Gómez y dice, ¿qué hace que algunos virus sean más letales que otros? Hay muchas razones para eso. Muchas veces, a lo largo de nuestra historia evolutiva, nuestra especie, incluso nuestros ancestros evolutivos, se llegaron a enfrentar a infecciones virales. A lo mejor en ese momento esa infección era mortal para nuestra especie, ¿sí? Pero dentro de toda nuestra diversidad genética como especie, la de nuestros ancestros, hubo una cierta población que era resistente. Entonces, todos los que no eran resistentes se seleccionaron, murieron, y parte de nuestra población que tenía los cambios genéticos suficientes para resistir esa infección se conservaron y transmitieron esa resistencia a su descendencia. Y de suerte de que a lo largo de millones de años esa resistencia se mantiene en nuestra historia genética, y cuando nos llegamos a enfrentar a ese agente infeccioso otra vez, prácticamente ni siquiera nos damos cuenta o nos da una gripe muy pequeña. Sin embargo, cada vez que nos estamos encontrando con estos nuevos agentes infecciosos, nuestro sistema inmune nunca los ha visto, no se ha seleccionado en nuestra población los genes necesarios para poderlo combatir, y eso puede traer como consecuencia que nuevas enfermedades infecciosas sean mucho más agresivas a nosotros. Correcto. La siguiente pregunta es de María Fernanda Robles Inclán y dice, si las vacunas generan cierta memoria en la célula, ¿por qué a los bebés se les sigue vacunando? Ajá. Cuando se desarrolla una vacuna, se tiene que determinar cuántas dosis de esa vacuna son las mejores para montar una respuesta inmune, ¿sí? Recordemos que si bien utilizamos el sistema inmune como una herramienta, lo estamos entrenando, ¿sí? Lo estamos entrenando de manera artificial con estas vacunas, y ese entrenamiento pues tiene una estrategia. Una cierta cantidad de dosis espaciadas por un cierto periodo de tiempo. Entonces, parte de los estudios durante el desarrollo de las vacunas es precisamente determinar eso. Yo sé, cuando hago esa vacuna y hago mis estudios, yo sé que si administro una dosis, a lo mejor protejo a la persona un 20%, ¿sí? Por la manera en la que la vacuna está diseñada. Si administro una segunda dosis, a lo mejor la protección sube a un 70%. Y cuando administro la tercera dosis, después de cierto periodo de tiempo en el que el sistema inmune ha montado la respuesta, se ha madurado lo suficiente, ahora protejo un 90%, 95%. ¿Sí? Esto varía de vacuna a vacuna. Algunas requieren una sola dosis y eso es más que suficiente para la respuesta inmune. Correcto. La siguiente pregunta es de Felipe Rosales de la Vega y dice, ¿cuál considera usted que debería ser la formación de un científico dedicado a la virología? Es también una pregunta que llegan a hacerme mucho en redes sociales. Definitivamente, la virología es un campo tan amplio como tal que requerimos del conocimiento de muchas áreas del saber. Sé de físicos que se dedican a estudiar ciertas interacciones entre proteínas virales, ciertos tipos de microscopías electrónicas que nos permiten estudiar las estructuras de estas mismas proteínas. Tenemos ecólogos que se encargan de estudiar cómo es que ciertos virus se distribuyen en poblaciones, médicos, por supuesto, QFBs, biólogos, biomédicos. En principio, yo diría que el estudiar una carrera científica, por supuesto habrá unas más cercanas, por ejemplo, una carrera biológica, de ciencias biológicas, te aproximará más a el estudio de la biología molecular de los virus o de la patología, si es que escoges medicina. Pero si tú estás más interesado en estructura o interacciones proteicas, así, a lo mejor una ciencia bioquímica, química como tal, o un tipo de física, podrían ser tu vertiente para aproximarse al estudio de los virus, ¿no? Creo que sería el consejo. Gracias. La siguiente pregunta es de Brenda Costa y dice, hoy en día, en relación a la producción de vacunas frente al SARS-CoV-2,
¿qué duración podría tener la respuesta inmunitaria adaptativa frente a este virus? Con esta vacuna estamos aprendiendo apenas. Tenemos que recordar que estamos mencionando ahorita que tenemos un año apenas conociendo a este virus, ¿no? El desarrollo de estas vacunas ha sido un esfuerzo gigantesco por parte de instituciones por todo el planeta, tanto privadas como gubernamentales, y se le ha inyectado una cantidad enorme de dinero, ¿no? Ha sido un esfuerzo realmente global. Esto trae como consecuencia que tengamos una vacuna que parece ser que es segura y eficiente en un tiempo récord. Sin embargo, estos detalles como cuánto tiempo va a durar la inmunidad es algo que aún no se ha determinado. Consideramos que las personas que han recibido estas vacunas por primera vez, pues ¿qué tienen? A lo mejor 2 o 3 meses que la administraron, entonces pues tenemos que esperar a que pasen un año para ver cómo están respondiendo, ¿no? A que pase el tiempo justamente. Correcto, gracias. La siguiente pregunta es de Gilberto Soriano y dice, ¿qué diría un experto a las personas que dicen que hay virus como el del COVID que fueron creados artificialmente? Yo diría que tenemos la tecnología para hacerlo. La tecnología existe, pero no podemos crear un virus de cero, sino que tenemos que tomar pedacería de otros virus, modificarlo, armarlo, y esos cambios y esas modificaciones serían evidentes, serían claramente observables por la comunidad científica en todo el planeta. O sea, no habría una duda, nadie podría decir si el virus fue armado que ocurrió de manera natural. ¿Sí? Y eso es lo que se está diciendo en este momento, que el virus ocurrió de manera natural, no fue armado en un laboratorio. ¿Sí? Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es de Odalis Osuna y dice, ¿cuál es la importancia de mantener las vacunas en condiciones óptimas y qué tanto influye esto en la eficacia de su vacunación, de su aplicación? Todas las vacunas, incluso las previas, el polio, sarampión, todas tienen ciertas condiciones de almacenamiento y de transporte que se conocen como cadena de frío. Y esta es una regla que se tiene que respetar completamente, ¿sí? Nosotros no podemos confiar en una vacuna que no ha respetado la cadena de frío, porque puede perder cierta actividad, ¿sí? Y bueno, pues te la pueden administrar y quizá efectivamente no tengas ningún efecto secundario, no va a haber ningún problema en tu salud como tal, salvo que quizá no tengas la protección esperada por esa vacuna. Entonces, es muy importante el mantener las condiciones de almacenaje, las condiciones de transporte. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Hugo Alberto Castañeda García y dice, ¿cuáles métodos utiliza un virus para evadir el sistema inmune aparte de mutar? Híjole, hay laboratorios por todo el planeta dedicándose a esa investigación, pero básicamente lo que los virus pueden llegar a hacer es producir proteínas, parte de sus proteínas virales, que lo que hacen es destruir ciertas proteínas dentro de la célula que se encargan de sentir a la infección viral, ¿sí? Destruyen la respuesta a interferón, pueden bloquear en la producción de ciertas proteínas que son importantes para que el sistema inmune reconozca que la célula está infectada, etcétera. O sea, es un mundo. Gracias. La siguiente pregunta es de Ricardo Esquivel y dice, ¿cuánto tiempo debes de haber tenido COVID? O sea, ¿después de cuánto tiempo tienes que esperar para administrarte la vacuna? La recomendación por parte de las autoridades es, si tú tienes síntomas de SARS-CoV-2 y tienes una prueba positiva, tú debes de aislarte. No debes de salir a ningún puesto de vacunación, porque ahí lo que haces es que le estás enfermando o exponiendo a personas que no tienen ninguna culpa de esto, ¿no? Entonces, si tú tienes síntomas o tienes una prueba positiva, lo que tienes que hacer es aislarte, ¿sí? Y esperar a la siguiente campaña de vacunación. En ese sentido, no hay vuelta de hoja. Una vez que tú has resuelto la infección, ya no eres contagioso, puedes empezar a ver el aplicarte la vacuna. Gracias. La siguiente pregunta es de Oscar Sánchez y dice, ¿cuánto tiempo se debería esperar para que todo vuelva a estar como antes? Supongo que habla acerca de la pandemia. Sí, no creo que las cosas vuelvan a estar como antes.
No creo que vayamos a regresar a como las cosas eran. Vamos a tener una nueva normalidad, literalmente, ¿no? Donde a lo mejor este tipo de interacciones entre las personas se van a volver algo mucho más común. Pero si lo que te refieres es poder volver a salir con relativa tranquilidad, se va a tomar un tiempo. Se va a tomar un tiempo a que todos estemos vacunados o una gran cantidad de la población esté vacunada. Quizá un par de años. Correcto. La siguiente pregunta es de Hazel Roldán y dice, ¿los anti-CRISPR-Cas surgen a partir de fagos? ¿Estos son utilizados para mediar el sistema CRISPR-Cas? ¿En su laboratorio realizan estudios de esta técnica o están interesados? Y una pregunta que hacen también después es que si han considerado el estudio de los anti-CRISPR mediando a CRISPR-Cas como una herramienta para combatir los virus. Híjole, no sé qué es un anti-CRISPR. ¿Es un anticuerpo contra proteínas de las CRISPR-Cas? No lo sé. En el laboratorio utilizamos CRISPR-Cas como una herramienta simplemente para silenciar genes que pensamos podrían ser importantes para la replicación de los virus que nosotros estudiamos, que son rotavirus y astrovirus. Sin embargo, sabemos que esta tecnología tiene muchas más aplicaciones. De momento no las hemos explorado todas, pero en concreto, ¿qué es un anti-CRISPR? Híjole, ahí sí no te podría decir, lo siento. La siguiente pregunta es de María del Pilar Gutiérrez Ramírez y pregunta, ¿puede una persona portar 2 veces un virus durante su vida, aun cuando haya sido vacunado? Reinfectarse, dices, quizá. En teoría, una vez que tú te vacunas, tú estás protegido contra la enfermedad, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, yo me vacuno contra sarampión y me expongo a una persona con sarampión. Hay muchas posibilidades de que el virus que esa persona produjo me infecte, pero no voy a tener la enfermedad porque mi sistema inmune lo combate antes de que yo siquiera me dé cuenta. O si llego a enfermarme, o si llego a presentar algún síntoma, a lo mejor presento un pequeño dolor de cabeza y listo, ¿sí? Las vacunas lo que hacen es protegernos contra la enfermedad, que es muy distinto de la infección. Un virus nos puede infectar y no ocasionar enfermedad, como sería este ejemplo que les estoy poniendo, y como a muchas personas les está ocurriendo en este momento con el SARS-CoV-2, ¿sí? Hay una gran cantidad de población en el planeta, ¿sí? Que se infectan, pero no presentan ningún síntoma. Sin embargo, esas personas, el virus dentro de ellos replica y esas personas son capaces de contagiar la enfermedad a otro grupo de personas. Ese es el gran problema que tenemos en este momento, que hay personas que están completamente sanas, no tienen ningún síntoma, sin embargo, son capaces de esparcir la infección y a lo mejor contagiar, infectar a una persona que sí llega a presentar la forma grave de la enfermedad. Entonces, ¿podemos infectarnos varias veces a lo largo de nuestra vida aún vacunados? Sí. ¿Podemos presentar la enfermedad una vez vacunados? Es complicado. Siempre y cuando la inmunidad de la vacuna se mantenga. Muchas veces las vacunas, después de muchos años, si nos vacunaron de bebés, cuando llegamos a la edad adulta, nuestro sistema inmune y nuestras células de memoria y todo eso disminuyen. Entonces es muy importante que nosotros como adultos chequemos nuestras cartillas de vacunación y a lo mejor nos demos refuerzos contra algunas vacunas. Si nos vacunaron de niño contra sarampión, hay una forma de vacuna para adultos contra sarampión, paperas me parece. La vacuna contra el tétanos hay que estársela poniendo cada 10 años. La vacuna contra influenza hay que estársela poniendo cada año, pero esto es porque el virus cambia, ¿no? Entonces, la inmunidad que nosotros ganamos el año pasado ya no sirve para este año, etcétera. Sería esa la respuesta. Gracias. Yosahandi Jiménez Peralta nos pregunta, para poder realizar las vacunas, ¿de dónde se toman los virus? ¿Se crean dentro del laboratorio o se toman de algún microorganismo? Normalmente cuando desarrollas una vacuna, bueno, hace unos años se necesitaba el agente infeccioso que se crecía en condiciones controladas en un laboratorio
y después se inactivaba, ¿no? En el caso de los virus, se trataba con compuestos químicos o calor o simplemente se destruía y esa era la vacuna. En la actualidad, con estas nuevas tecnologías que ahora tenemos, podemos utilizar únicamente la información genética que se obtiene de un agente infeccioso en China. Esa información genética se puede subir a la internet y laboratorios especializados del otro lado del planeta pueden tomar esa información y sintetizar de manera artificial genes que corresponden a las proteínas del virus y utilizar ese gen, como en las vacunas de RNAs mensajeros, para crear una vacuna. Este es un avance tecnológico impresionante que va a cambiar completamente la manera en la cual se hacen vacunas y la manera en la cual respondemos a este tipo de enfermedades. Es un logro impresionante. La siguiente pregunta es de Joaquín de Santos y pregunta: ¿qué condiciones propician que un virus mute y genere resistencia en el organismo? Los virus, por su biología, constantemente están cambiando. La manera en la que ellos replican ocasiona que de manera rutinaria tengan errores en los mensajes en sus genomas, ¿no? Constantemente están metiendo errores. Muchos de estos errores son malos para el virus y el virus simplemente desaparece del planeta, ¿no? Ese genoma en particular. Pero algunas veces esos cambios le confieren cierta ventaja al virus y esos cambios se mantienen, los va heredando a su progenie viral y ese virus se esparce. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una población que no tiene una inmunidad adecuada, no se administran, en este caso, por ejemplo, las vacunas con la velocidad suficiente, lo que tenemos es una población que tiene una respuesta inmune mediana. Ese virus se va a enfrentar a una respuesta inmune no completamente esterilizante, que no lo va a neutralizar completamente, y le va a permitir ganar mutaciones, por ejemplo, que le permita evadir al sistema inmune, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Bárbara González y dice: ¿las vacunas contra COVID que se están aplicando actualmente deberán de ser administradas anualmente, similar a la influenza estacional, o con la doble dosis es suficiente? Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Perdón. Claro que sí, que si las vacunas que se están aplicando contra COVID deberían de ser aplicadas anualmente o solamente con la doble dosis sería suficiente. En este momento no lo sabemos. En este momento es la doble dosis y esperar a que pase tiempo y ver cómo es que las personas están respondiendo en cuanto a su respuesta inmune. Gracias. La siguiente pregunta dice: ¿es posible programar a los virus para ciertos fines, como atacar ciertos organismos o su tiempo de acción? Claro que sí. Es posible modificar los virus para que estos puedan llegar a infectar solamente un tipo de célula en particular, ¿no? O incluso modificarlos para que entreguen mensajes específicos, como lo que está ocurriendo ahorita con algunas de las vacunas que utilizan vectores virales, como la vacuna Sputnik, que utiliza un vector adenoviral, el cual se ha modificado para que sea completamente inocuo para nosotros. Sin embargo, se le mete un pedacito del SARS-CoV-2 para que pueda funcionar como vacuna. La siguiente pregunta es de Ferle Barón y dice: ¿es posible erradicar un retrovirus una vez integrado al DNA humano? Esos son también campos de estudio en distintos laboratorios en el planeta. Hay varias estrategias que proponen que esto se puede hacer. Sin embargo, bueno, pues es complicado, ¿no? El lograr hacer esto de todas las células de una persona. A lo mejor en cultivo celular, donde tienes unos cuantos millones de células, es sencillo. Pero si hablamos de una persona, se complica un poco, ¿no? Pero la tecnología existe como tal. Daniela Elton pregunta: ¿qué hacen los virus cuando no encuentran las condiciones aptas para desarrollarse? Simplemente no pueden replicarse. Son inertes, inocuos completamente. Joana Rodríguez pregunta: ¿existe otra aplicación de los virus aparte de contener enfermedades? Bueno, dentro de nosotros, dentro de nuestro aparato digestivo, sobre la piel en nuestro cuerpo, tenemos una población de virus que se conocen como el viroma,
que es importante para el metabolismo, para el funcionamiento regular de nuestro cuerpo, de controlar las bacterias que viven dentro de nosotros, etcétera. Entonces, los virus no solo son estos agentes infecciosos, por supuesto es lo que más escándalo hace, pero también tienen papeles importantes de manera ecológica y en cuanto a la salud, y en cuanto a la homeostasis de nuestros cuerpos y de muchos animales y plantas. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Ulises y dice, ¿cuál es su opinión sobre la terapia de fagos en humanos? La terapia de fagos fue una estrategia que se empezó a explorar en la Rusia hace ya unos cientos de años. Sin embargo, cuando empezaba, surgieron los antibióticos y se descartó ya completamente, se dejó de lado. Algunos laboratorios en Rusia la siguieron tratando de explorar, y ahora en este nuevo mundo donde nos encontramos cerca de un apocalipsis de antibióticos, varios laboratorios y muchos sitios alrededor del mundo han vuelto una vez más su cara a tratar de explorar esta como una estrategia para controlar las enfermedades bacterianas. Muchas gracias, doctor Carlos, por todas sus respuestas. Por cuestión de tiempo vamos a tener que pasar al siguiente ponente. Sin embargo, nos gustaría que repitiera su correo para que los ponentes, perdón, los asistentes pudieran contactarse con usted. Claro que sí. Lo que les voy a dar es el contacto de la Sociedad Mexicana de Virología en la página de Facebook, ¿sí? Como Facebook, pongan Sociedad Mexicana de Virología. Yo soy el que está llevando esa página, entonces ahí les puedo responder directamente.